en la mañana, o hace un rato, hace unas horas, habíamos señalado que aquí sería la clave, aquí habíamos marcado, no hay ciencia moderna y ciencia antigua, ya, eso ya está. La 2 también habíamos marcado, a ver, del texto se infiere que la ciencia no surge con los, sino con los. Ya, en la número 2 sí, esta número 2 es una pregunta nueva. Del texto se infiere que la ciencia no surge con los, sino con los. O sea, ¿con quién surge la ciencia? Surge con, dice, la ciencia antigua de Grecia. em, Esta ciencia empezó en Jonia, dice, con Tales y continuó con la obra de Ptolomeo para formar, dice acá, los cimientos del método científico moderno. Muy bien. Dice, aunque dichas discusiones sobre la ciencia antigua, dice, empiezan con Hesíodo. Y acá dice, eh, así como los demás filósofos presocráticos que vinieron después de él, tenía influencia de las obras babilónicas, entonces de las obras babilónicas y egipcias. Entonces significa que Tales y los científicos, Pitágoras, Demócrito, entre otros, reciben influencia de los babilonios y los egipcios. Por lo tanto, la clave en la dos sería que la ciencia no surge con los presocráticos, podríamos decir los milesios griegos, ¿ya? A ver, milesios griegos, no, pues griegos no puede ser acá, con los griegos tendría que hacerlo, con los griegos, sino con los egipcios y babilonios. La clave sería la B. Correcto, muy bien Lisa, muy bien Arce, la B, B de burrito, todo burrito. Vamos a ver si la 3, en la número 3. Si la ciencia antigua proviene de los, entonces se equivocó al sostener que los griegos racionales capaces de la ciencia y la filosofía. Esta pregunta sí la hemos considerado, ¿cierto? Aquí hemos marcado de los, entonces, ya, aquí la clave es la E. La clave es la E. 3 enano. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que hemos marcado. Ya. Aquí dice, ya esta pregunta no la hemos visto. Ese texto no lo hemos visto, no lo hemos leído. El objetivo de los primeros filósofos presocráticos era encontrar la primera causa de la existencia. Los presocráticos buscaban el arjé, el principio del cosmos, el arjé de la fisis. Dice, la sustancia básica del universo de la que provenía todo lo demás. Después de sus indagaciones sobre la primera causa, los presocráticos pasaron a explorar otros aspectos de la condición humana, incluido el propósito de la vida, la existencia de la vida tras la muerte y la naturaleza de la realidad. Dice acá, aunque no se puede decir que ninguno de los presocráticos, ni mucho menos de los pensadores que vendrían después, aplicar el método científico en sus investigaciones, ni que fueran científicos, entre comillas, en el sentido moderno de la palabra científico. Su trabajo, se refiere a los presocráticos, se alejó de manera importante de la manera en que los griegos se entendían a sí mismos y el mundo en el que habitaron o habitaban, lo que sentó las bases para el desarrollo del pensamiento
y el método científico tal y como se entiende hoy en día. Muy bien. Entonces, el texto habla de los presocráticos y cómo es que ellos sientan las bases de la ciencia antigua y moderna, cómo se entiende la ciencia hoy en día en comparación con cómo se la entendía en la antigüedad, a partir de los presocráticos. En la 4 dice, del texto se infiere que los presocráticos no eran. ¿Qué no eran los presocráticos? A ver, están marcando Lisa la D, Valeri la D, Quispe la D, marcando la D. Entonces, los presocráticos no eran, la D dice, científicos en el sentido moderno de la palabra ciencia y científico. No eran filósofos, no eran científicos rigurosos, pero se esforzaban en el sentido auténtico de la palabra ciencia. Claro, porque aquí está comparando con el sentido moderno de la palabra ciencia, ¿no? Nosotros usamos la palabra ciencia en un sentido moderno. Ujú, correcto. Aquí la clave es la D, dado. Correcto. 5 dice, del texto se infiere que sin los antiguos científicos, la ciencia moderna, sin ellos, sin los antiguos científicos, la ciencia moderna, que dice acá, dice, sería especulativa y estéril, no se hubiera estancado en la filosofía medieval, no hubiera sido metafísica, no se hubiera sido metafísica, aquí sería no hubiera, este C está mal, no hubiera sido metafísica, no se hubiera demorado tanto en desarrollarse, tal vez no se hubiera desarrollado, no se hubiera desarrollado, no se hubiera demorado tanto en desarrollarse. Y en la 5, ¿cuál sería la clave? Lo más adecuado, elefante. La E. Ujú. No se hubiera desarrollado. Así es. Sin los antiguos, entre comillas, científicos, la ciencia moderna, no se hubiera desarrollado. ¿Ya? Eso significa de que se está estableciendo en el texto una relación de continuidad entre la ciencia antigua y la ciencia moderna, producto del desarrollo del conocimiento por acumulación. No, no, no desde el punto de vista de Kuhniano, de una revolución científica. ¿Okay? Pregunta, Arce pregunta por qué no podría ser la D. A ver, la D dice, no se hubiera demorado tanto en desarrollarse. Bueno, acá hay una diferencia entre la D y la E. En la D está hablando del tiempo para desarrollarse, está hablando del factor tiempo, es decir, se tardó demasiados siglos en desarrollarse la ciencia moderna, dice, no se hubiera demorado tanto en desarrollarse. Ya. Pero si tú lo comparas con la E dice no se hubiera desarrollado. ¿Qué significa eso? Aquí el factor tiempo no es determinante, el factor tiempo no es relevante. Lo relevante y determinante y significativo es que la ciencia se desarrolle. Es decir, al margen de si la ciencia se tarda más o se tarda menos en desarrollarse, más siglos o menos siglos, esa no es la preocupación que encontramos en el texto. En el texto eso no es el interés del autor. O sea, el autor no está hablando del factor tiempo que demoró o se tardó en desarrollar la ciencia moderna. El énfasis que está poniendo básicamente es en la continuidad entre la antigua y la moderna.
es que la moderna se va a desarrollar a partir de la ciencia antigua. Está poniendo énfasis en esa relación de continuidad, no tanto en el tiempo que tarde. El tiempo que tarde, ¿ok? Si es mayor o menor, eso es irrelevante para el texto. Nos basamos en el texto, básicamente. ¿Ok? Entonces, ese es un distractor. El factor tiempo aquí se le ha añadido el factor tiempo, es un distractor. Eso podría confundirte y tú podrías marcar la D de inmediato, pero si haces un análisis un poco más, digamos, detallado, te das cuenta de las diferencias, ¿ok? De esas diferencias, que son ciertamente diferencias pequeñas, digamos, en todo caso, ¿ya? En relación al texto. Bien, entonces aquí ya tenemos la clave sobre la pregunta sobre la ciencia antigua y la ciencia moderna. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otra pregunta sobre el significado de la revolución científica moderna. ¿Ok? Ya esta pregunta es nueva, no la habíamos leído ni analizado. ¿Ok? Dice aquí, la revolución científica es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociada con los siglos XVI y XVII, en los que las nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología, incluyendo la anatomía humana, dice, y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna. La revolución científica se inició en Europa a final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII, influyendo en el movimiento social intelectual conocido como la Ilustración. Si bien sus fechas son discutidas, por lo general se cita la publicación de 1543. 1540 es la fecha que se cita para señalar la revolución científica, ¿no? Moderna, es decir, la revolución copernicana. ¿Qué ocurrió en 1543? Esto lo mencionamos hace unas horas. En la clase que tuvimos mencionamos 1543. ¿Qué ocurrió en 1543? A ver en el chat, ¿quién me dice? ¿Qué pasó en 1543? Copérnico lanza su libro. Así es. En 1543 es el año en el que fallece Copérnico y ese mismo año es el año en el que se publica De Revolutionibus. O sea, se publica la obra más importante de Copérnico en el que se va a plantear la teoría heliocéntrica del universo. ¿Ok? Entonces, ese año, esa fecha es clave, es importante. Ahora, dice sobre los giros de los orbes celestes de Nicolás Copérnico, como el comienzo de la revolución, si ahí comienza o comenzaría la revolución científica moderna. Una de las tres revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, que fueron las que determinaron el curso de la historia, como explica la obra de Harari, Sapiens, de animales a dioses. Bien. Entonces, dice acá, del texto se infiere que la revolución científica moderna significó. ¿Qué significó? Un cambio de mentalidad teológica por otra metafísica, un cambio de perspectiva sobre el hombre, podría ser, un cambio de modelo teórico sobre la naturaleza, un cambio de pensamiento sobre la sociedad,
un cambio de perspectiva sobre el universo. A ver, ¿qué es lo que cambió? Ujú, muy bien. Marcaron por aquí. Arce marcó la E. A ver, un cambio de mentalidad. No, pues teología, metafísica, no. Hombre tampoco, modelo, naturaleza, no. La clave, la que se ajusta al texto y a la pregunta es un cambio de perspectiva sobre el universo. Veamos la pregunta número 7. 6, correcto, un cambio de perspectiva sobre el universo. Un cambio de percepción, de ángulo, de mirada sobre el mundo, sobre la realidad. Dice, del texto se infiere, dice ahí, a ver, que los cambios en la ciencia producen que desde la perspectiva epistemológica de Kuhn se llamó reorientación gestáltica. En la clase habíamos comentado esta palabra, reorientación gestáltica significa ¿qué cosa? Está vinculada a una escuela psicológica que tú de seguro conoces o has estudiado, una escuela alemana. Un cambio de qué? Gestalt, De un cambio, percepción. un cambio de percepción hacia eso. Y por ende, el cambio de percepción es también un cambio de mentalidad. Y ese cambio de percepción y de mentalidad es provocado por un cambio de paradigma, por una revolución científica. Entonces, producen un cambio de clases, de perspectivas histórica, cognitiva, de identidad de los hombres. Ujú. Entonces aquí la clave es la E, un cambio de percepción. Correcto, 7 enano. Muy bien, dice, antes del surgimiento de la medicina como ciencia, los griegos consideraban las enfermedades como un castigo de los dioses. Ok, me está hablando de las enfermedades, ¿ya? De las enfermedades dice que los griegos las consideraban antes de que surja la medicina como un castigo de los dioses. Los griegos, dice acá, el dios griego de la medicina era Asclepio y Apolo, y en sus templos la gente enferma les ofrecía sacrificios, pasando allí la noche con la esperanza de que al amanecer ya se hubiesen curado. A ver, repito, qué extraño. Ya. Dice acá, la gente ofrecía sacrificios pasando allí la noche, dice acá. Ya está. Y dice
con la esperanza de que al amanecer ya se hubiesen curado. Muchas sustancias que usaban los antiguos egipcios en su farmacopea fueron exportadas a Grecia y su influencia aumentó tras el establecimiento de una escuela de medicina griega en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro en Egipto, tras liberarlos de los persas. Ya. Entonces, acá del texto se infiere que los orígenes de la ciencia médica en Grecia están ligadas a la filosofía, a la teología, a la religión, a la mitología, a la ética. La clave sería, a ver, veamos que he marcado, la D, la C por ahí, la C, la C, la C, la D. En la 8 la clave es na, está ligado a la mitología, pues. Y está hablando de la mitología. Profesor, una consulta. Pero los griegos no consideraban a sus dioses como como parte de la religión, así como hoy en día, por ejemplo, se creen dioses como la religión. ¿No es algo similar? Ya, la explicación cuál es, para que entiendan un poquito. Lo que ocurre es que los griegos no tenían Biblia, los griegos no tenían sacerdotes, es decir, la religión, no hay una religión institucionalizada como sí lo hubo en otras sociedades y culturas. Es decir, que sus estados fueron teocráticos, con sacerdotes en el poder. Ya en Grecia, la característica de Grecia y que muchos historiadores destacan, señalan que es la causa de por qué se desarrolló la filosofía en Grecia o alcanzó un notable desarrollo, es porque ellos tuvieron mitología. O sea, la religión como religión institucionalizada con una especie de aparato de poder donde hay sacerdotes que rinden culto a unas sagradas escrituras, no, ellos no tuvieron Biblia. Entonces, ¿qué dicen los historiadores? Que los griegos, en lugar de una Biblia, tuvieron más bien los textos de Homero y Hesíodo. O sea, esos textos que son textos mitológicos, o sea, son relatos fantásticos, el origen de los dioses y de los hombres, era, era justamente ello el fundamento de sus creencias y de la vida social y política. Es decir, era la fuente donde emanaba su cultura y sus creencias y sus tradiciones, ¿no? Entonces, por eso es que no se suele hablar de religión. Por ejemplo, cuando hablamos de Platón o de Aristóteles, nosotros no hablamos de religión en Grecia, hablamos más bien de mitología. Por ejemplo, hablamos del paso del mito al logos, cómo los griegos logran pasar del mito al logos, pero no hablamos del paso de la religión a la filosofía, ¿entiendes? Porque no es una característica de la sociedad griega. Entonces, la religión se puede entender de una manera tal vez muy abierta, pero aquí estamos hablando de una religión institucionalizada, así como la religión católica, ¿no? Para que lo entiendan, con sacerdotes y un culto, ¿no? Eso no existió en Grecia. Por eso es que siempre se habla de mitología griega, ¿no? No se habla de religión griega, o la religión en los griegos, ¿no? Lo cual no significa que no hayan creído en dioses, ¿sí? Creían en dioses, eran politeístas, ¿no? Eso sí, ¿entiendes? Entonces, esa sería la diferencia, digamos, sutil entre mitología y religión, ¿no? O sea, las mitologías son narraciones, son relatos fantásticos, ¿no? Que sí tuvieron los griegos, ¿no? Y también otros pueblos, ¿no? Pero básicamente aquí hace referencia a la casta sacerdotal, ¿no? Que tenía el control del dogma o del, digamos, de la verdad, ¿no?
que custodiaba celosamente la verdad, ¿no? Ok, entonces en esta pregunta 8 la clave sería la D. Y en la 9 dice, del texto se infiere que Grecia sé de la ciencia médica y la farmacopea de los. ¿Cuál es la clave ahí? Que Grecia se benefició, enriqueció, apropió, ilustró, nutrió, hizo Grecia. Ya dice, sé de la medicina, ¿no? De la ciencia médica y la farmacopea de los antiguos. ¿Qué hicieron ellos? Enriquecieron, beneficiaron, apropiaron, ilustraron antiguos persas, antiguos babilonios, antiguos egipcios, antiguos romanos, antiguos espartanos. La clave en la 9 es La, la A. Enriqueció de los antiguos persas. De los antiguos persas. El texto mira de los antiguos persas. Vamos a ver. Surgimiento en la medicina como la ciencia, dice, los griegos consideraron las enfermedades como un castigo a los dioses. profesor, casi por el final dice liberado de Persia, así que yo supuse que era eso, porque apropió, no me sonaba la palabra, demasiado fuerte. A ver, veamos. Dice la medicina de Asclepio, Apolo, templos, sacrificios, esperanza. Los antiguos egipcios, dice acá. Muchas de las sustancias que usaban para la farmacopea provienen de los antiguos egipcios en sus, ahí está, farmacopea. Fueron exportados a Grecia y su influencia aumentó tras el establecimiento de las escuelas de medicina en Alejandría. Alejandría, ciudad fundada por Alejandro en Egipto, dice acá dice, mira, tras liberarlos de Persia. Pero aquí están mencionando a Persia, pero no se refieren a la medicina. Se refieren a que Alejandro Magno, como conquistador, él liberó a Alejandría, ¿no? A Egipto, lo liberó de los persas. O sea, acá está refiriéndose a un contexto distinto. Está refiriéndose a invasión de territorios, conquistas, a una política de expansión de Alejandro Magno y cómo liberó a algunos pueblos de la presencia de los persas, pero no se está refiriendo a la farmacopea, ¿entiendes? Entonces, tienen que tener un poquito de cuidado porque no vaya a ser que en el examen se confundan, ¿ya? Se confunden y de repente marcan y se dan cuenta después que no era la clave, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque eso suele ocurrir. Hay muchos estudiantes que confiesan que ven la pregunta, marcan porque, bueno, aparentemente está sencillo, y luego cuando regresan a sus casas, cuando ya están en la tranquilidad de sus casas, revisan el examen, lo vuelven a leer, a revisar con calma, ¿no? Ya no tienen la presión del examen, ya salieron del examen y descubren que las claves no son correctas, porque se olvidaron de algunos pequeños detalles. Eso le puede pasar a cualquiera. Del texto se infiere que Grecia C sería de la ciencia médica. Pregunta 9. ¿Se benefició? ¿Se enriqueció? No. Aquí está mencionando a los egipcios. Se apropió. Cuando habla de exportar o importar conocimientos, eso es una forma de apropiación de los conocimientos. O sea, esta apropiación es una apropiación que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Es decir, cuando alguien coloniza, invade, somete un pueblo, lo que hace es apropiarse de la sabiduría popular, de sus creencias, sus prácticas, ¿me entiendes? Incluso pueden ser sus estrategias de guerra, etcétera. Asimila culturalmente al otro pueblo, al pueblo sometido. Eso es lo que hacen siempre eh, los imperios como consecuencia de una invasión, una conquista.
Entonces, aquí la farmacopea en la medicina es resultado de una apropiación de los antiguos egipcios. Fueron ellos quienes desarrollaron esto y los griegos se apropiaron. ¿Me entiendes? Y esto es algo que ocurre en estos procesos de colonización, de expansión, de dominio de un territorio y de un pueblo. Eso ha pasado también en el Perú, en el antiguo Perú, con la llegada de los españoles. Entonces, aquí marcamos. Sería apropió. 9 casa. Bien, muy bien. Del texto se infiere que hay entre la teoría de los cuatro humores y esto sí lo hemos visto. Aquí en la 10, ¿cuál es la clave? Es un texto en el que se compara a Hipócrates, los cuatro humores, con los cuatro elementos de Empédocles. Los cuatro humores y los cuatro elementos de Empédocles. ¿Ya? De Empédocles. ¿Ya? Hipócrates. La teoría de los cuatro humores, que está relacionada con la teoría de los cuatro elementos. La B casa. 11 del texto se infiere que la ciencia y la filosofía comparten, también lo habíamos visto, un origen común. Y que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Correcto. Ya lo habíamos revisado, la D de dado. Correcto, muy bien. Del texto se infiere que los tratamientos frecuentes estaban elaborados en base a las o los que los tratamientos frecuentes estaban elaborados en base a las o los. Clave sería ungüentos medicinales, extracción de sangre, orinoterapia, hierbas medicinales, extracción de huesos. La D. Muy bien. Hierbas medicinales. A ver, siguiente. Tenemos acá el texto de que los griegos en un comienzo tenían por la astronomía ya, esto no hemos visto. Dice la astronomía griega recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la antigüedad, principalmente la babilónica. En la época arcaica, el interés de los griegos por los astros se debía a la utilidad para la orientación durante la navegación, o para establecer pautas cronológicas. Posteriormente, a partir del siglo IV antes de Cristo, los astrónomos se centraron en tratar de explicar matemáticamente los movimientos de los planetas, sobre lo que surgieron diversas teorías. ¿Ok? Por otra parte, también realizaron catálogos de las constelaciones, cuyas formas asociaron a objetos y seres míticos. Durante la época helenística y el Imperio Romano, muchos astrónomos trabajaron en el estudio de las tradiciones astronómicas clásicas en la Biblioteca de Alejandría, biblioteca que fue dirigida por Ptolomeo. Pregunta 13. Se infiere que los griegos en un comienzo tenían por la astronomía ¿qué tenían por la astronomía? Han marcado, a ver, Quispe, la D, Quispe D, Arce D, Vega D, Lisa también D.
Tenían por astronomía un Aleri y Palacios la D. Ronald la D también. En la 13 la clave sería la D. Interés práctico antes que teórico. Correcto, porque está asociado a la navegación, como dice el texto, ¿cierto? Está asociado a la navegación. Dado. 14. El texto se infiere que la astronomía griega recibió influencia de la astronomía antigua. Por lo tanto, podemos pensar que sin la astronomía de los persas, sin la astronomía de espartanos, de los antiguos, sin la astronomía de los babilonios, sin la astronomía de los egipcios, La D. la B o D. D. A ver, vamos a ver. Sin la astronomía de los babilonios no se hubiera desarrollado la astronomía de los griegos. Ajá. Sí, pues es correcto. Correcto. La D he dado. 14 dado. Bien, entonces acá dice, esta pregunta, esta de acá sí la hemos leído, 15. En la 15 la clave es el mundo sublunar, el mundo metafísico, el quinto elemento, la C es 15 casa. 16, él se mueve hacia abajo, la clave era la E, ¿cierto? Enano. 16 enano. 17, 18. Laura Bassi, esa también la hemos visto, la clave era entonces la clave aquí sería el aporte de las mujeres al desarrollo de la ciencia, la D dado, 17 dado. 17 dado. 17 dado. 18 del texto se refiere que en la educación de las mujeres era más, que también lo hemos visto, era más restringida en la época antigua. ¿Cuál es la que va aquí? Que en la época antigua era más abierta.
contemporánea, moderna, restringida, época antigua. La clave aquí sería la B. Correcto. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, las ciencias naturales fundamentadas en la metafísica nominalista, y a esta pregunta también la hemos revisado. Voy a borrar esto. 19 del texto se infiere que la ligada a la clave es en la 19, la de la física aristotélica, metafísica y física. 19, enano, ya lo hemos revisado anteriormente, la 20. Entonces, en la 20, la clave es ¿ya? 20 casa, método científico, empirismo, observación. Luego tienes este texto, dice Galileo, como fundador del método científico, inaugura una nueva ciencia, reconoce la medida, el instrumento fundamental de la ciencia que sirve para decidir lo objetivo de los datos de la experiencia. Que para él, la experiencia revela que la manera directa de ver la naturaleza y de razonamiento sirve para extender la experiencia y para reemplazarla donde ella no alcanza. Porque dice acá, experiencia no es solo el fundamento, no es solo el fundamento, entonces acá veamos. La obra de Copérnico corresponde a la primera gran revolución científica porque el heliocentrismo reemplaza el geocentrismo de Ptolomeo, demostrando que la Tierra gira sobre sí misma alrededor del Sol. Funda, ¿qué es lo que funda Galileo? Esta pregunta también la hemos revisado. Funda una nueva No ciencia. lo sé. Vale, dado. Ujú, correcto. Dado. Dado. 22. Veamos, tenemos en la 22. Se infiere del texto que se funda en, o se fundamenta en la, por tanto, su teoría del conocimiento es de, esto también me parece que lo hemos revisado, analizado.
En la 22, la clave es la C. Ciencias naturales, observación de la naturaleza. En la 23, esta también la hemos visto. La clave es acá en la 24, 23 ya está. 24, la clave sería 24, la E. La clave sería la E. Aquí en las domiciliarias, revisen las claves, hay algunas preguntas adicionales, ¿ya? Que están, bueno, interesantes. Ahí aparecen las claves. La 22 es casa. La 22, ¿estás preguntando por la 22? La 22, ciencias naturales, observación de la naturaleza tipo empirista. Ujú, la 22 es casa. La 22 es casa. Ya, por ejemplo, en este texto que aparece acá, de la número 2, 1 y 2, dice, el texto se infiere que la revolución científica condicionó. ¿Qué condicionó? Entonces acá dice, se infiere que la revolución científica condicionó el desarrollo de la filosofía moderna, el siglo de las luces, la psicología moderna, la política moderna, la ciencia moderna. Entonces, del siglo de las luces, la filosofía moderna, la psicología moderna, desarrolla la política moderna. Destacándose, por tanto, la geometría, dice Pitágoras, muy importante sus especulaciones. Ah, ese es el texto anterior, este es otro texto, ¿no? Acá mencionan también de Revolutionibus, 543, Nicolás, como el comienzo de la revolución científica, será uno de los tres revolucionarios más importantes de la historia de la humanidad, que fueron las que determinaron el curso de la historia de la explicación. Porque esto también, no sé si lo hemos visto, este es otro tipo de pregunta. Condicionó el desarrollo de la ciencia moderna, filosofía, psicología, política moderna. Tiene que ser el desarrollo de la ciencia, pues, ¿no? De la ciencia moderna. Ya, entonces sería, a ver, ciencia moderna sería la A. A ver, ¿qué está acá? Uno ha puesto C. A ver. C, el desarrollo de la filosofía moderna condicionó, la revolución científica condicionó el desarrollo de la filosofía moderna. Centró las bases de la ciencia moderna, la alquimia, transformación, la visión del mundo, la revolución científica, inició, continuó a través de siglos y influyeron en el movimiento social intelectual conocido como Ilustración.
Ahora voy a compartir. Ya, aquí dice preguntas adicionales. ¿Ok? 2024-1. Nosotros examinamos solo una pregunta, la del 2024-2 sobre Copérnico de Revolutionibus. Ahora vamos a examinar otras. A ver, ¿qué tenemos acá? Con el arribo de la revolución copernicana se produjo un tránsito entre la ciencia clásica y la ciencia moderna. Se produjo un tránsito, se produjo un cambio, ¿no? Ya, dice acá, como consecuencia se mermó el prestigio y la autoridad de autores antiguos. Esos autores antiguos probablemente haga referencia a Aristóteles, entre otros, las que fomentaron, ¿qué cosa fomentaron? Bueno, estos cambios que trajo consigo la revolución copernicana. ¿Qué van a fomentar? ¿Qué fomentaron? ¿Cuál sería la clave ahí? En la 1, clave, a ver, ¿cuál sería? La iniciativa personal, la investigación, el carácter decorativo, la tradición, gestión sacerdotal. A ver, ¿qué dice? La transmisión de un conocimiento absoluto completo, valoración del saber basado en la exégesis. A ver, Lisa marcó la E. La transmisión de un conocimiento absoluto y completo. Fomentaron la transmisión de conocimiento absoluto. El conocimiento es un conocimiento absoluto y completo, o sea, completo, absoluto significa un conocimiento acabado. Pero la ciencia, entonces, si está en desarrollo, no puede ser un conocimiento acabado. Muy bien, está marcando la E, la A, la A. Y entonces vamos a determinar la clave. Me ha marcado la A y la E. La clave aquí tiene que ver con las partes que se ha subrayado. Aquí están sombreadas en amarillo, autonomía del pensamiento y libre desarrollo de las ciencias. Entonces, lo que produjo la revolución copernicana está vinculado a la autonomía del pensamiento científico, la libertad que tienen los científicos para desarrollar sus teorías. Si bien hubo conflictos con la Iglesia Católica, pero lo que va a pasar después de la revolución copernicana es darle mayor libertad a los científicos en desmedro de los intereses de la Iglesia Católica, que va a ir perdiendo terreno y poder. Entonces, bien, entonces, por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Sencillo, la clave es el avión. La clave es avión. La iniciativa personal de los científicos dedicados a la investigación de la naturaleza. Pues, avión sería la clave. ¿Ok? Avión. Los demás son distractores. A ver, en el número 2 dice la modernidad
presentó un cambio en la forma de pensar del ser humano. Tuvo como principal característica el cuestionamiento del pensamiento medieval, o sea, se cuestionó el pensamiento medieval escolástico. A partir del siglo XVII, esto impulsó el progreso de las ciencias a partir del siglo XVII, determine la alternativa que contiene enunciados que caracterizan este. ¿Cuál sería? La búsqueda y producción de conocimiento se basó en un método. Sí, por supuesto. Es importante el método científico. Se basó en un método inductivo. ¿Ok? Se basó en un método. Los aportes tecnológicos limitaban su utilidad. Los aportes tecnológicos limitaban, no limitaban su utilidad a ciertos grupos. Por el contrario. ¿Los textos bíblicos se volvieron a reinterpretar desde las ciencias? No. Se buscó fundamentar las ciencias en ideas claras y distintas. Esta parte de aquí hace referencia a Descartes o a Descartes, cuando se refiere a las claras y distintas, ¿ya? Claras y distintas, dice ahí. Aquí. Tiene relación con las reglas del método de Descartes, ¿ok? Por tanto, la clave es, la mayoría ha marcado la C, la clave sería la 1 y la serían la 1 con la 4. Entonces, marcamos la clave. Ya está. 1 con 4. 2024 1, pregunta de San Marcos, 2024 1, San Marcos. Esta ya está. Esta de acá. Dice, el nuevo tipo de sabio engendrado por la revolución científica ya no es el mago o el astrólogo poseedor de un saber privado para iniciados, ni tampoco el profesor universitario que comentan, interpretan textos del pasado, sino un científico que crea una nueva forma de saber. Y ese saber, dice, es un saber público, controlable y progresivo de una forma que dice acá, una forma de saber que para resultar válida necesita un control continuo que procede de la praxis, de la experiencia. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir dice acá, se puede inferir que las características del conocimiento científico es que, ¿cuál sería la clave ahí? Es que, pregunta 4, 2024-2.
Las características del conocimiento científico es que a ver, ¿cuál sería la clave? Es independiente de la opinión del maestro universitario. Es independiente de la opinión del maestro universitario. Es una novedad moderna y surgió en el Renacimiento. Una novedad moderna y surgió en el Renacimiento. La necesidad de su verificación empírica lo torna infalible. La verificación está reservada en conjunto a la comunidad científica. Debe ser empíricamente aceptable a cualquier persona. Ajá. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Mm? Las características del conocimiento científico es que, según lo señalado en el texto, a ver, ¿qué están marcando? La E, Gutiérrez E, Chinchay E, Lisa E, Quispe E, Victoria E. Debe ser empíricamente aceptable a cualquier persona. Claro, eso significa que debe tener un carácter universal, ¿ya? Y fundamentado. ¿Se verifica? ¿Está reservada? No. La clave sería, no puede ser independiente, dice acá es independiente de la opinión, de la novedad moderna, la necesidad de verificación, la comunidad científica. La clave es la E. Correcto. Enano. Muy bien. Siguiente, dice acá, el trabajo experimental de Galileo es considerado complementario a los escritos de Bacon. ¿Ya? Los trabajos de Galileo son complementarios a los escritos de Bacon. O sea, se complementa con lo que Bacon hizo, Francis Bacon, en el establecimiento del moderno método científico. O sea, tanto Bacon como Galileo contribuyen en el desarrollo, en el planteamiento, en la formulación del método científico moderno y sus características. ¿Ok? Es decir, el método inductivo, complementario al establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Kepler. A la de Kepler. Su trabajo es considerado una ruptura de las teorías dice, asentadas de la física aristotélica. Una ruptura, es una revolución científica, una separación, ¿ya? Frente a la física o la cosmología aristotélica de la antigüedad. Y dice enfrentamiento con la conquista romana como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Muy bien. Dice, se presenta como un ejemplo del conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Del texto se infiere que Galileo, Bacon y Kepler tienen en común el haber. ¿Qué tienen en común estos tres? Galileo, Bacon y Kepler.
A ver, en el chat nadie me está marcando la clave. ¿Cuál será la clave del texto? Dice acá, se infiere que Galileo, Bacon y Kepler tienen en común el haber, ¿qué cosa? Conducido a la ciencia moderna en contra de la antigua filosofía aristotélica. Podría ser orientado a la ciencia moderna en contra de la metafísica aristotélica, impulsado la ciencia moderna en contra de la antigua filosofía aristotélica, promovido la ciencia moderna en contra de la antigua ciencia aristotélica, reorientado la filosofía moderna en contra de la antigua ciencia aristotélica. Entonces, la clave sería la D, Vega, Flor de María marcado la D. ¿Qué dice la D? Promovido, tiene como el haber promovido la ciencia moderna en contra de la antigua ciencia aristotélica. En la antigua filosofía aristotélica no, pero vamos a descartar aquí algunos. ¿Eh? Ya descartamos esta de acá. Contra la metafísica aristotélica. Filosofía, no. Acá nos está hablando de la física aristotélica, por lo tanto nos está hablando de la ciencia aristotélica, no de la filosofía aristotélica. Entonces descartado esta, la metafísica también. Ciencia aristotélica, reorientado, promovido. La clave sería de correcto, muy bien. Dado. 5 dados. 5 dados, correcto. 6. Del autor dice, se infiere que el aporte de Galileo a la ciencia moderna representa una auténtica, ¿qué representa? El aporte de Galileo a la ciencia moderna representa, ¿qué representa? Una ruptura epistemológica posmoderna de la ciencia, posmoderna. Tiene que ver lo posmoderno acá. Podría ser una ruptura epistemológica, pero no posmoderna. Una modificación de los estándares de la ciencia moderna, una revolución científica moderna, una reforma filosófica de la ciencia moderna, de la filosofía, de la ciencia. Casita. La C, una revolución científica moderna. Renovación de la física moderna. La clave. Correcto. Muy bien. Casa. Dice aquí Bertrand Russell, el conflicto entre Galileo y la Iglesia fue el conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Ya. Entonces acá Russell, el conflicto, según Russell, entre Galileo y la Iglesia Católica que yo había explicado, cómo la Iglesia censura y prohíbe a Galileo pronunciarse a favor del copernicanismo, fue un conflicto entre un tipo de razonamiento, dice Russell, entre el razonamiento inductivo y el deductivo. El deductivo era el razonamiento aristotélico clásico, el silogismo, y el inductivo era el nuevo razonamiento que, pues, el inductivo era introducido justamente por Bacon y por Galileo y otros científicos. La introducción, dice, la inducción basada en la observación de la realidad, propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando sus resultados. Muy bien, dice acá, a partir de la última instancia, los argumentos basados en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o las Sagradas Escrituras, así como en relación con su defensa de la teoría heliocéntrica, Galileo siempre se basó
en sus datos extraídos de las observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos. Dice, del texto se infiere que la lógica inductiva de Galileo se basa en la lógica inductiva de Galileo o el razonamiento inductivo del que habla el texto sobre Galileo se basaría en ¿qué? ¿Cuál sería la clave en las 7? Sería la autoridad de los científicos de la época. La autoridad de los científicos de la época, no. ¿Ves? El criterio de autoridad era un criterio que prevaleció en la Edad Media. El criterio de la autoridad de los sabios, etcétera, ¿no? La iglesia respaldó ese tipo de criterios, pero eso ya quedó atrás. Entonces, no podría ser ese criterio. Observación de los astros que realizó con su telescopio. Autoridad de los profesores universitarios. Argumentación sofística de los académicos, ausencia de pruebas empíricas. La clave en la 7, ¿cuál sería? A ver, estoy marcando acá. La 7, la B, me dicen, ¿sí? B. A ver, veamos. 7B. Observación de los astros que realizó con su telescopio. Autoridad de los profesores, argumentos sofisticados, ausencia de pruebas empíricas. Correcto, muy bien. La observación de los astros que realizó con su telescopio. Muy bien. Así es. Y en la 8, del texto se infiere que Galileo en base abandonó el modelo tolemaico en base al razonamiento deductivo, contrastó la verdad del método copernicano en base al sentido común, corroboró la falsedad de la física aristotélica en base al criterio de autoridad, defendió el copernicanismo en base al sospechoso método empírico. Entonces, ¿cuál sería? Edu. Vamos a borrar esto. Entonces la clave sería contrastó que Galileo, me estoy mandando la D, me dice, ¿no? A ver, demostró la validez del sistema copernicano en base al método inductivo, defendió el copernicanismo en base al sospechoso método empírico, no sospechoso, contrastó la verdad del modelo copernicano, el sentido común, no. La falsedad abandonó en base al razonamiento deductivo, no, es en base a otro tipo de razonamiento. Por lo tanto, la D de dado. Correcto. 8 de dado. Ya, correcto. Muy bien. 8 de dado. Ya está. Entonces, alguna de estas preguntas que seleccionamos como material adicional han venido en el examen, ¿no? Han sido pregunta del examen de San Marcos. Ya, como les indiqué, parece que es, bueno,
Hay una tendencia hacia ese tipo de preguntas últimamente, pero eso va a depender mucho del profesor contratado para el examen de admisión. Si él es el mismo profesor, es altamente probable que el profesor vuelva a hacer preguntas sobre historia de la ciencia y teorías epistemológicas, ¿ya? Teorías epistemológicas. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de preguntas, ¿ya? Si es que vuelven a aparecer. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda adicional? Bueno, ya les compartí, ya envié la PPT al tutor. Por favor, le piden al tutor, no sé si ya compartió con ustedes, le piden nada más, él ya lo tiene para que lo puedan utilizar. Ok. Ya se lo envié hace un ratito para que lo revisen. Entonces ya lo tienen. Ok. Bien, entonces lo compartes con los chicos, por favor, para que ellos lo puedan revisar. ¿Ya? Lo puedan revisar. Entonces, tenemos tema pendiente, teorías epistemológicas, que también ha venido en el examen, en el último examen, los últimos exámenes. Luego entramos a estética, tenemos estética 2 semanas, estética 1, estética 2, ¿ok? Historia y movimientos artísticos contemporáneos. Y finalmente terminamos con lógica. Tenemos también el tema de lógica, que también ha venido en preguntas de examen de San Marcos. También las preguntas de lógica. ¿Ok? Las preguntas de lógica. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a abordar también esos temas. Así que ningún tema de el curso de filosofía que haya sido, ojo, pregunta de examen o que esté en la pre, nosotros abordamos todos los temas. Ningún tema queda fuera. ¿Ok? ¿Ya? Si por ahí, no sé si hay algún tema, hemos considerado todos los temas, ¿ya? Entonces, cualquier inconveniente, bueno, se comunican y normal, nosotros podemos desarrollar algún otro tema adicional, pero sí hemos considerado todos los temas, ¿ok? Bien, ¿alguna consulta adicional, alguna pregunta, alguna duda? Bueno, estaba previsto con el tío Ciencias, íbamos a transmitir un ciclo free los miércoles. Creo que un miércoles, bueno, hoy va a ser la transmisión, pero hubo inconvenientes y no hemos podido hacerlo porque, bueno, en el local se está haciendo algunas modificaciones y por eso no hemos podido hacer nada, no hemos podido grabar hoy día o hacer una transmisión, pero vamos a hacer transmisiones probablemente la próxima semana sobre algún tema nuevo que haya venido en el examen. Ya que haya venido en el examen. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No hay consultas? Bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a ustedes.